la mesa de trabajo donde con todos los insumos que nos aportan nuestros invitados especiales construimos para volver viable esos análisis para facilitar y, repito, viabilizar el arte y la cultura. Hoy continuamos con el homenaje. Recuerden que estamos en el mes de la declamación y uno de los íconos más importantes que tenemos a nivel de Latinoamérica es la maestra Dora Alessandra Pinto de Izquierdo, una de las grandes declamadoras que ha entregado este continente. Tenemos un invitado especial maravilloso, con él vamos a recordar y a recorrer parte del trabajo que hizo la maestra Dora Alessandra, que por cierto la Biblioteca Municipal de Palmira, el Centro Cultural Guillermo Barne Materón, lleva su nombre en homenaje a esta gran mujer. Ese fue un esfuerzo que hizo el escritor y concejal de la época, Aldemar Ramírez Cuartas. Pero para entrar en detalle vamos a contextualizar y a observar un podcast en la voz de Juan José Vivas Torijano sobre el trabajo, una sinopsis de lo que ha sido y seguirá siendo esta gran maestra, una de las mejores de habla hispana, la declamadora Dora Alessandra Pinto de Izquierdo. Pintor nacido en mi tierra, con tu pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de la Virgen. Si hablas, pintor, también los quiere Dios. A mundo a la negra Juana. Ya lo tendrá colocado. Dos pintores viejos para tu tierra, hacia el de pintar tu cielo, con un sol que sube a blancos, con un dame angelito. Hey Cultura y Señora Radio presentan Lecturas sin Límites con Juan José Vivas Torijano. Lecturas sin Límites. Hola, soy Juan José Vivas Torijano. En esta edición de Lecturas sin Límites compartiremos apuntes muy interesantes sobre la importancia, relevancia e impacto en la cultura de Dora Alessandra Pinto de Izquierdo, por siempre la maestra de la declamación latinoamericana, a propósito de su natalicio el 24 de julio. Un tema hermosísimo que yo amo, que es el romance de la viuda enamorada. Y dice así: siempre pegada a tu muro y al filo de tus almenas, siempre rondando el castillo de tu amor, siempre sedienta de esta selva y amarga de desengaños y arenas. ¿Por qué te querré yo tanto? ¿Por qué viniste a mi senda? Que lluvia de mal cariño quiso convertirme en hiedra, que va creciendo y creciendo pegada a tu primavera. ¡Ay, qué montaña de amor! ¡Ay, qué montaña de amor tengo sobre mi cabeza! ¡Ay, qué río de suspiros pasa y pasa por mi lengua! Dora Alessandra Pinto de Izquierdo fue una figura destacada que llevó a cabo su agenda de vida sin pausas ni limitaciones, manteniendo sus sueños, metas y propósitos en alto. Su tenacidad frente a la adversidad nos señala el camino a seguir y la pauta a asumir. Esta poetisa de origen palmirano, bajo la influencia creativa del azul Caribe y el profundo verde de su Valle del Cauca, recorrió América Latina entregando una forma atípica y acogedora de declamación que interactuaba directamente con el público. Su enfoque se basaba en la formación teatral y en su trabajo constante con la comunidad. Su última incursión social la llevó a construir el refugio cultural afectivo en la vereda El Rosario, sector de Los Ceibos, entre los municipios de Palmira y Cerrito en el Valle del Cauca, junto a su esposo, el licenciado Jaime Izquierdo. Yo estaba en mis campos hondos allá en Castilla la Vieja, durmiéndome entre molinos y coplas rubias de siega. Y era mi vida una noria monótona y polvorienta. Mis hijos
Mis hijos venían del campo con sus camisas abiertas y en el pulso de sus hombros reclinaba mi cabeza. Egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Bogotá, trabajó en la compañía de comedias Carlos Emilio Campos Campitos, Teatro Popular Ambulante TAC de la maestra Rosario Montaña, Extensión Cultural de la Gobernación de Bolívar, ganadora de varios concursos a nivel nacional y un segundo lugar en el Internacional de Declamación Bogotá, siendo apenas una adolescente. Así como la maestra argentina de origen ruso, Berta Singerman, conocida como la Lira Viviente, fue la mayor influencia de la declamadora palmirana. Dora Alexandra poseía una riqueza cromática en su voz, un sentido del sonido, ritmo y gesto que la convirtieron en un referente de la declamación en habla hispana. La fuerza de su expresión corporal, su arrolladora personalidad histriónica y la indescriptible silueta de sus manos trazando interminables figuras que recreaban la inspiración de nuestros bardos, hicieron renacer la declamación del paso del tiempo, tal como afirmó el escritor, compositor y coleccionista de arte Duval Flores Muñoz. Una tarde vi tu sombra que bajaba por la senda, dentro de un traje de pana, 3 vueltas de faja negra y una moldura y redonda, lo mismo que una pulsera. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿ahí trabajo? Sí, te dije, toda llena de un escalofrío lento que me sacudió las venas, quitándome de encima 10 años de vida muerta y bordando en mi agua oscura una rosa dulce y tierna. Dora Alexandra fue poseedora de una dicción perfecta, producto de su ejercitación permanente del aparato fonador, que le permitió proyectar, jugar con las inflexiones y dar una exquisita sonoridad a la poesía que dramatizó, según la dramaturga venezolana Yasmina Jiménez. Para el gestor en artes y productor José López Ebrat, la maestra Dora Alexandra fue una declamadora muy versátil, de excelente voz proveniente de su altura, sonoridad, alcance. Como profesora, fue didáctica, partidaria de las analogías. Uno de los objetivos que persiguió fue lograr la clara lectura de los diferentes códigos que maneja el teatro para que el espectáculo se convierta en un verdadero deleite estético y de mensaje. Apreciación que compartieron y contribuyeron a estructurar los maestros cartageneros Pedro Ángel González y Juan Marichal. El escritor y ex embajador de Panamá Julio Yao definió así a Dora Alexandra. No fue amiga de generalizar métodos, técnicas, ya que cada actor maneja su propia circunstancia. Como poeta su estilo fue libre. No desconoció reglas, pero prefirió no sacrificar su sentimiento. Interiorizó el espíritu temático de autores como Pablo Neruda, García Lorca, José Asunción Silva, Ismael Enrique Arciniegas, Carlos Castro Saavedra, León de Grave, Nicolás Guillén, Luis Carlos López y Jorge Artel, entre otros maestros latinoamericanos. Mi hijo el mayor, 20 años. Dulce y moreno con pena me habló esta mañana, madre. Madre, ese traje no te sienta. Ni esas flores, ni ese pelo, ni ese pañuelo de hierba. Y yo no me atreví a mirarlo. Y me sentí tan pequeña, como si fuese mi madre la que hablando estuviera. En 2014, el escritor y concejal de la época Aldemar Ramírez Cuartas lideró uno de los más grandes reconocimientos que recibió la maestra al bautizar la biblioteca del Centro Cultural Guillermo Barney Materón de Palmira con su nombre. En 2 ocasiones, y en plena adultez literaria, logra el reconocimiento como mejor declamadora en el Encuentro Nacional de Declamadores de Colombia del Ministerio de Cultura, que se realiza en el municipio de Chinú, Córdoba. En una segunda oportunidad, alcanza el más alto de los reconocimientos al obtener el primer lugar en la categoría especial Ganador de Ganadores. Quiero y están en flor mis macetas.
Viernes, Señor, he tenido tan amor en mis venas y me duele. Y me duele la garganta de tanto decir te quiero, ay, te quiero como a ninguno que quieras. Junto a su hija Doralice Izquierdo Pinto, logran el montaje canto declamado del tema Angelitos Negros del venezolano Andrés Eloy Blanco para el CD Entre el Corazón y la Piel. Y los cuadernos rompí para hacer barquitos pequeños cuando en mi pueblo llovía. Sentada sobre el andén que hacía frente a la cuneta, colocando en los barquitos mensajes con tinta negra, yo soñaba que llegarían muy lejos de mi tierra, que los encontrarían otros niños jugando en otras cunetas, que leerían mi mensaje y me llegaría una respuesta. Con el guitarrista Gentil Montaña y el poeta Julio Yao, sacan a la luz cultural el disco Lloras Panamá Querida. Dora Alexandra dejó una huella imborrable en el panorama de la declamación latinoamericana. Su trabajo intelectual trascendió fronteras, influenciando a Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador, Estados Unidos y muchas otras naciones. Se me quedó la nostalgia de que nadie los leyera, porque pasaron los años y yo, sentada en la acera cada vez que llovía en mi pueblo, como si el agua entendiera, le preguntaba muy quedo ¿por qué? ¿Por qué no llegaban los barcos que yo esperaba vinieran? Y mira si habrán pasado lluvias desde aquella época, que se están tornando blancas las hebras de mi cabeza, y todavía me pregunto si hubo alguien que leyera las quejas que de esos barcos yo escribí con tinta negra. Dora Alexandra, la declamadora, la maestra, inspiración para las generaciones venideras de artistas. Hoy en Lecturas sin Límites celebramos su vida y obra y reconocemos su invaluable aporte al patrimonio cultural latinoamericano. Valle siempre adelante. Disfrutar de un buen cholado en Jamundí. Recorrer la ruta del dulce en Andalucía. Apreciar el paisaje cultural cafetero en Sevilla. 13 nuevos parques y plazas para la gente. De eso tan buenos y dan tanto. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Valle siempre adelante. 12.500 emprendimientos han sido reactivados con Valleín, una muestra de que en el Valle avanzamos en la generación de empleo y el crecimiento económico. De eso tan buenos y dan tanto. Gobernación del Valle del Cauca, Valle invencible. Continuamos con este gran homenaje a la gran declamadora latinoamericana Dora Alexandra Pinto de Izquierdo. Ella estuvo muy conectada a este territorio de Palmira, Valle del Cauca, al suroccidente de Colombia. Tanto así que la Biblioteca Pública del Centro Cultural Guillermo Barney lleva el nombre de ella, entre tanto reconocimiento que se le hizo a esta gran mujer y cuyo legado seguimos valorando, construyendo y masificando, porque realmente era un propósito de ella. Pero para conocer un poco más quién era Dora Alexandra, los invitamos a observar este video maravilloso. Tiene como escenario el Museo Rayo, al lado de su gran amiga, la maestra Águeda Pizarro de Rayo. Por esa razón, voy a abusar de ustedes. Le pedí al joven moderador del programa que me permitiera siquiera 2 minutos más, porque quiere mi corazón en esta tarde desahogarse. Son pocos los momentos que tenemos
para encontrarnos con público selecto, con gente que ama lo que hacemos. Son pocos realmente los eventos en que tenemos estas oportunidades. Yo tengo un grupo en Cartagena con el que nací artísticamente y nos denominamos entre nosotros Me lees y te leo. Me lees y te leo, porque en esa acción nos pasábamos el tiempo leyendo el poema del compañero, el compañero leyendo mi poema, y por eso somos el grupo Me lees y te leo. Entonces, voy a hacer un mini recorrido por lo que ha sido mi vida de artista. Soy directora de teatro, pero me gusta mucho la poesía, intento ser poeta. Con el perdón de doña Águeda, porque este tema ya es conocido acá. Y dice: barquitos de papel. Recuerdo cuando era niña y los cuadernos rompía para hacer barquitos pequeños cuando en mi pueblo llovía. Sentada sobre el andén que hacía frente a la cuneta, colocando en los barquitos mensajes con tinta negra, yo soñaba que llegarían muy lejos de mi tierra, que los encontrarían otros niños jugando en otras cunetas, que leerían mi mensaje y me llegaría una respuesta. Mas se me quedó la nostalgia de que nadie los leyera, porque pasaron los años y yo, sentada en la acera, cada vez que llovía en mi pueblo, como si el agua entendiera, le preguntaba muy quedo: ¿por qué no llegaban los barcos que yo esperaba vinieran? Y mira si habrán pasado lluvias desde aquella época, que se están tornando blancas las hebras de mi cabeza, y todavía me pregunto si hubo alguien que leyera las quejas que en esos barcos yo escribí con tinta negra. Cuando la vida me golpeó de manera tan violenta que sucumbió mi vida durante largos años, escribí un tema que es un interrogante en mi vida. El poema se titula ¿Quién? ¿Quién quiere extinguir este siglo abominable y el ruido ensordecedor de estas metrallas? ¿Quién saciará la muerte en su avaricia? ¿Quién desciende a la entraña de la tierra para engendrar la paz y la justicia? ¿En qué garganta se estará gestando el patético no de nuestro hartazgo? ¿Quién devuelve la irrigación a los cerebros? ¿Dónde encontrar el reposo a este cansancio? ¿Quién acciona este eje enmohecido? ¿Quién habrá de componer las manecillas de este reloj de esperanzas averiado que se ha detenido en mitad de nuestra angustia a la hora exacta de un grito amordazado? Tiene rota la cuerda de los sueños y mudo el tic-tac de nuestro canto. Me remonto a mi infancia soñadora a través de mis intentos de poeta y salto ágil, radiante de alegría, desnudo el pie sobre la arena ardiente, mi tersa piel con su color cobrizo y un rayo de sol besándome la frente. La brisa juega con mi pelo negro siempre rebelde y despeinado, mientras observa mi pupila inquieta la inmensa red para sacar pescado. Miro el espacio semiazul del cielo con tintes rojos y violeta y absorta en alas de mi anhelo, me voy por un mundo sin fronteras. Oh, mi loca ingenuidad de niña, haciendo siempre sobre el mar castillos, sin presentir el dolor, siempre risueña y en el alma el blancor de los armiños. Qué pronto se me fue, qué corta era. Adiós, barquitos de papel, trompos, muñecas. Todo está frío en mi niñez ya muerta.
Mi pequeño mundo creció tan de repente que fui mujer sin tener adolescencia. Pronto mi vientre se tornó fecundo y acunaron mis brazos la inocencia. Pero la vieja manía de soñar no la he perdido y me paso la vida haciendo versos. Por ello sangra el corazón herido, por ello ríe cuando está contento. Tal vez mañana estos reposen al igual que mi pluma en un rincón y marchitos mis labios ya no rocen en un pómulo fresco la ilusión. Sin poderlo evitar, me iré extinguiendo como cirio en portal de cementerio y aún lleno de savia palpitante, mi tallo morirá sin verde atuendo. Seré un sepulcro de voces apagadas con un epitafio de recuerdos. Este es un poquito atrevido, erótico, para complacer al grupo de Buenaventura. Lamentablemente Marilla se fue, pero me pidió que hiciera este poema. Heme aquí, tendida sobre el lecho, ansiosa de ser crucificada en el lúbrico madero de tu cuerpo. Hunde en mi cetrina carne la perla de herradura de tus dientes. Con loca digitación trenza mi pelo. Prende a mi erizado pezón tu boca ardiente. Humedece mi labio sitibundo con el néctar dulcísimo de un beso. Encarna el mayor de los verdugos, latigando mi piel con tus caricias, y haz que ascienda la escala de los vértigos, envuelta en el sopor de estas delicias, para luego morir plena de gozo, como Juana de Arco calcinada en las lenguas del fuego tempestuoso que enciende tu pasión aquí en mi entraña. Pero hazlo ahora que pequé de amarte y que por amarme también estás pecando. Tal vez mañana nos resulte tarde y expiemos nuestra culpa con el llanto. Hazlo ahora que en mi ser crepita un pulpo ciego con sus 1000 tentáculos, que aún es fértil mi morena carne, que aún me buscan tus potentes brazos. Toma el volumen de mi esfinge bajo el arco triunfal de esos 2 garfios y haz que tibia mi sangre se deslice como el aroma sutil de un incensario. Levanta luego mi exangüe anatomía y ofréndala a tu Dios en holocausto. Como todas las poetas, pierdo el orden de las cosas. A ver, este tema está recién escrito y no me lo sé. Dice: patria mía, hermano mío, tierra nuestra, oceánica latitud ya desangrada. Cómo me dueles, patria mía, hermano mío, a pesar de tus sueños y mis sueños, a pesar de tus ansias y mis ansias, de los pueriles anhelos de las longevas melancólicas pupilas, de la inocente gravidez del carmín arrancado a las doncellas, a pesar de mi llanto y de tu llanto. Huracanado el viento se mete por tu puerta y por la mía, y un grito desgarrador se precipita y cae desde las altas montañas, y como una enorme sierpe se confunde entre la inercia que transita, leyendo en la espalda del otro la historia de todas las edades, escribiendo con el líquido salobre que se fuga de las cuencas sobre el concreto gris con que visten las ciudades, o sobre los polvorientos caminos, sobre los silenciosos árboles milenarios vigilantes de todos los senderos, en cuya rugosa corteza la núbil niña trazó un corazón con una flecha, sobre el mismo en que el sorriente mocetón grabara todas sus promesas, escribiendo, repito, la amargura del hoy, la incertidumbre del mañana. Hermano mío, esta es tu patria,
Oceánica latitud, volcánica mujer, grito desgarrador de parturienta. Tierra mía, sobre ti plena de peces, de pájaros y flores, aromada de acacias, de pinos y manglares, incansables danzaron los pecados capitales. Abyectos engendros rasgaron tus entrañas. No alcanza el agua de tus cauces para lavarte las heridas. Se precisa un diluvio sobre tu cuerpo exangüe. Se hace urgente que retumbe como un trueno ese grito universal que clame por la resurrección de las palomas. Ya no se puede retrasar la marcha de los pétalos. Es hora del plenilunio y de la rosa. Es hora de que renazca la silvestre orquídea que se murió de veranos y de pólvora. Ella es la maestra Dora Alessandra Pinto de Izquierdo. Este mes que estamos en el natalicio de la gran maestra, considerada en su momento como una de las más grandes declamadoras de habla hispana. En ella se conjugaba para lograr esta clasificación, esta definición de largo alcance, que incorporó a la declamación rasgos claves del teatro, como directora de teatro, escritora, dramaturga, profesora, trabajadora social. Tuvo la oportunidad de crear un antes y después de la declamación. Esa es la mejor definición para esta mujer, Dora Alessandra Pinto de Izquierdo. El 24 de julio estamos conmemorando ese natalicio. Queremos darle la bienvenida a un gran amigo de la maestra Dora Alessandra, compañero de trabajo, el diplomático, escritor, investigador, profesor universitario, Julio Yao. Julio, qué gusto tenerte con nosotros. Esa cercanía tuya con la maestra Dora Alessandra nos permite conocer y hacer un recorrido de lo que fue la vida, la importancia de Dora Alessandra Pinto de Izquierdo. Bienvenido, doctor Julio Yao. El audio, por favor, doctor Julio. Julio, necesitamos que abras el micrófono. ¿Me oye? Sí, ya. Bienvenido, Julio. Gracias, José. Sí, es muy difícil usar pocas palabras para envolver la personalidad completa de Dora Alessandra. Ella es no solamente una gran poeta, una gran declamadora, una gran artista, sino también una persona que tenía sus amores, y los amores de ella eran al pueblo, a la humanidad entera. Como lo vemos, ella es una poeta, una declamadora completísima. Desde la experiencia de nosotros como panameños, debo dar fe de que la presencia de Dora en Panamá fue todo un acontecimiento, no solamente para alguna gente del pueblo que pudo escucharla y verla, sino sobre todo porque el gobierno del general Torrijos, de que yo era asesor, y el canciller Juan Antonio Tac, de que yo era también asesor personal, tuvieron muchos gestos de admiración hacia Dora Alessandra, pero sobre todo fue el primer recital que hizo Dora Alessandra en Panamá, que para mí fue toda una gran sorpresa, porque yo nunca había escuchado antes del recital a Dora Alessandra. Pero ese recital, que fue un recital lleno de temas patrióticos, nacionalistas, vinculado a la historia y a la literatura de Panamá. En ese recital, que digo, como fue una gran sorpresa para mí, ella declamó varias poesías mías sobre el 9 de enero y sobre la problemática de Panamá con Estados Unidos. Entonces, a partir de este recital, ocurre que en ese mismo recital, el general Torrijos presentó a Dora Alessandra en el Paraninfo de la universidad, que era la cuna de la intelectualidad panameña. Pero lo importante es que en ese Paraninfo estaba
todo el Estado Mayor, todo el gobierno nacional, escuchando a Dora Alexandra. Eso estaba, bueno, rebosante público, pero sobre todo un público de primera calidad. Pero ese recital inauguró la presencia de Dora en Panamá, vinculada a nuestra causa nacional, que es la causa de la soberanía y la lucha por obtener un trato mejor con Estados Unidos. En ese recital y a raíz de ese acto, puedo decir aquí para los colombianos que obviamente no estuvieron allí, el general Torrijos le obsequió el ramo de flores más grande que yo haya visto en mi vida. Tenía varios metros de altura el pedestal con las flores. Yo nunca he visto un homenaje a ningún artista en Panamá tan grande como lo que el general Torrijos le ofreció. Pero sobre todo hay un hecho que no se conoce, y es que el general Omar Torrijos estuvo tan impactado por la declamación de Dora Alexandra que le ofreció en ese mismo instante, le ofreció a Dora la nacionalidad panameña, algo no visto anteriormente. Así que hubiéramos tenido a Dora no solamente como colombiana, sino también como panameña. Ahora, el hecho mismo del impacto de Dora es el siguiente. Resulta que Dora tomó la bandera de la causa panameña y la llevó a todos los escenarios posibles en América Latina, en España y en Estados Unidos. Y ella siempre declamó sin ningún tipo de preocupación, sin ningún tipo de reserva, se declaró totalmente favorable a la soberanía de Panamá. En consecuencia, ella se convirtió en un baluarte, se convirtió en la bandera del nacionalismo panameño. Y eso hay que decirlo porque es cierto. Ella llevó el nombre de Panamá en una época en que ningún artista hacía lo que hizo, ni remotamente Dora Alexandra. Así que con eso yo quiero dar esa primera pincelada acerca de la gran Dora. Julio, no, muy agradecido por ese abordaje que hace del momento, el primer contacto con, como ella misma lo decía, con la piel panameña que tanto la abrazó. Igualmente ella fue muy solidaria y correspondió a ese abrazo grande que le dio el pueblo panameño y que estuvo en usted quizás uno de los más importantes referentes en cuanto a abrazo frente al trabajo declamatorio que hacía Dora Alexandra. Julio, hay un momento especial dentro de la historia que ustedes comparten donde crean un tema maravilloso al lado de Gentil Montaña, quien ha sido uno de los grandes guitarristas de Latinoamérica, poema suyo y la declamación de Dora Alexandra. ¿Qué tanto ha impactado y sigue impactando esta producción discográfica de esa época, Julio? Bueno, sobre todo la poesía que ella, bueno, es decir, toda la poesía de ella le daba y le reconocía la personalidad individual a cada poema, porque como saben ustedes, Dora no solamente declamaba y armaba la arquitectura de la declamación del poema en sí, sino que como ella misma me lo confesó, es que ella arma cada verso de manera muy especial. O sea, cada verso le da su intencionalidad y su expresión como debe ser. Ella dio recitales en casi todas las provincias de Panamá, y los profesores de literatura la elogiaron en todas las provincias centrales, y nunca nosotros habíamos tenido una declamadora de la altura de Dora Alexandra, porque por ejemplo yo tuve la oportunidad de escuchar y de ver actuar a la señora Berta Singerman, pero Berta Singerman no le daba ni en las suelas de Dora Alexandra. Dora Alexandra le quedaba muy grande, con el perdón de Berta,
pero Berta sí tuvo la franqueza de reconocer públicamente en Venezuela, en un acto en donde estaba actuando Berta, Dora Alexandra hizo una presentación breve que fue todo un acontecimiento, porque con la presentación que hizo Dora Alexandra, Berta Singerman ese mismo día le dijo a ella que ya ella podía morir en paz, porque Dora era su sucesora. Y la verdad es que el repertorio personal que utilizaba Berta se lo dedicó en ese momento a Dora Alexandra, y eso ocurrió en el Hotel Caracas Hilton de Venezuela. Así que no sé qué más decir de Dora. Julio, díganme. la referencia que tú haces a la ruso-argentina Berta Singerman es quizás uno de los grandes elogios que viene, aunque correspondía a una época y a un estilo muy diferente, hasta cuando llega Dora Alexandra a la poesía y a la declamación latinoamericana, es muy valioso. Y el otro gran homenaje, Julio, donde usted estuvo presente, que ella hasta sus últimos días reconoció, ponderó y valoró y recordaba con mucho cariño, fue cuando el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel en Ciudad de Panamá, en esa época usted era presidente del CERPAP Panamá, le dijo, delante de un público, le dijo: señora, su poesía es paz. Quizás uno de los más grandes elogios y reconocimientos a nuestra declamadora Dora Alexandra. Julio. Mira, yo creo que lo esencial es que Dora Alexandra, por donde quiera que ella iba, ella no solamente declamó la poesía nacionalista relativa a Panamá y Estados Unidos, ella llevó la poesía representativa de la nacionalidad panameña, hablando de otros grandes poetas como Demetrio Ricor, como Demetrio Corsi, Demetrio Herrera Sevillano y otros poetas. Pero un día vino el arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, ¿Esa es tuya? que era y fue después, en el año 2005, Premio Nobel de la Paz. Pero ya él era el presidente honorario de Servicio de Paz y Justicia en Latinoamérica. En ese momento yo era presidente del Servicio de Paz y Justicia en Panamá. Él vino y a él se le hizo un gran homenaje por parte de la alcaldía panameña. Estuvimos los amigos de la poesía, en fin, estuvo Dora, por supuesto, y Dora compartió bastante con Pérez Esquivel y mantuvieron una relación entrañable a la distancia. Así que no sé qué más te puedo decir. Lo que más se pondera de la puesta en escena de Dora Alexandra es que ella incorporó el teatro del que era directora y muy, muy valiosa Dora Alexandra. Y eso hizo que la declamación latinoamericana tuviera un antes y después. Antes, Berta Singerman, quien lo reconoció públicamente en Venezuela, como usted lo acaba de José, corroborar. no te oigo. Hablamos de la importancia que tiene Dora Alexandra gracias a incorporar elementos del teatro en su puesta en escena. Eso hizo que la declamación latinoamericana tenga un antes y después gracias a esa incorporación y a esa iniciativa que identificaba esa personalidad arrolladora de Dora Alexandra. Julio. Bueno, es que yo recuerdo que en el año 75 recibí una llamada inesperada de Dora, desde Colombia, desde Bogotá, donde me decía y se sentía de una manera, de una manera muy exultante, me dijo que había transcurrido una especie de concurso internacional de declamadores hispanoparlantes y que ese concurso, que había durado no sé cuántos meses entre poetas de distintos países, ella quedó bastante rankeada, por así decirlo, compitiendo con una declamadora de México. Pero lo importante es que para desempatar el primero o el segundo puesto, Dora declamó una poesía que yo escribí a Camilo Torres.
sacerdote colombiano. Esa poesía, que era hasta entonces bastante desconocida en Colombia, ella la declamó y con esa poesía ella recibió un estruendoso aplauso por parte del público, pero por supuesto la alcaldía, que tenía que actuar políticamente, no le convenía que una declamadora digamos, tan rebelde, tan firmemente opuesta a la injusticia y a la miseria, no solamente del pueblo colombiano, sino de todos los pueblos del mundo. Por supuesto, entonces no la destacaron como primer puesto, pero el pueblo la aclamó como ganadora. Entonces, a mí me parece que eso es sumamente importante. Y yo diría que en ese sentido, la época en que vino Dora no era muy fértil en materia de producción de intelectuales y de poetas y sobre todo de declamadores. Por mucho tiempo no hubo un declamador o declamadora que tuviera el impacto que sí tuvo Dora Alexandra. Yo pienso que eso hay que señalarlo por y para hacerle justicia a la compañera Dora Alexandra. Gracias, Julio. De verdad, estamos muy agradecidos, muy orgullosos de su participación. Julio Yao, en su calidad de escritor, diplomático y amigo personal de Dora Alexandra, conoció muy bien ese recorrido que tuvo la maestra Dora Alexandra, sobre todo por el territorio panameño. Recordemos, ahora que el doctor Julio Yao está hablando de la experiencia de Dora Alexandra y la influencia que tuvo en el arte y la cultura panameña, que Dora Alexandra ganó, digamos que en el cierre de su vida literaria, declamatoria, ganó el primer lugar del concurso que se realiza en Chinú, Córdoba, donde hay un espacio, un apartado especial a la declamación. Después volvió nuevamente a una versión maravillosa que es el ganador de ganadores, igualmente lo ganó. Recordamos mucho ese mano a mano con el gran ya desaparecido declamador Uriel Salazar, a quien recordamos con mucho cariño. Esa era nuestra gran Dora Alexandra. Julio, muchas gracias, muy amable, y un abrazo grande desde Colombia a este gran maestro panameño, Julio Yao. Gracias a ti, abrazo al pueblo colombiano. Bueno, vamos a escuchar a Dora Alexandra en uno de sus montajes. Decir que el mejor es complejo, es muy subjetivo, pero sí uno de los que más impacto causan, y es la versión canto declamada con su hija Dora Alice de Angelitos Negros del maestro venezolano Andrés Eloy Blanco. Pintor de santos de alcoba, tú tienes alma en tu cuerpo, que al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos. Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos. Ángel negro, píntame angelitos negros. Valle siempre adelante. Disfrutar de un buen cholado en Jamundí. Recorrer la ruta del dulce en Andalucía. Apreciar el paisaje cultural cafetero en Sevilla. 13 nuevos parques y plazas para la gente. De eso tan buenos y dan tanto. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Cultura, y agradecemos al doctor Julio Yao desde Panamá, a Juan José Vivas, quien nos hizo un podcast maravilloso recorriendo a partes, rasgos de la historia de la maestra Dora Alexandra Pinto de Izquierdo. Seguimos reconociéndole a esta gran maestra el aporte que ha hecho y continúa haciendo desde su legado
a la construcción de cultura colombiana. Muchas gracias, un abrazo desde EI Cultura.